sus cirujanos, porque quien va a entrar a operar es el cirujano. ¿Y por qué se está debatiendo esto actualmente? Muchas veces los adorables internos piden exámenes que ni al caso y salen mal. Entonces, ¿qué se hace? Se debe iniciar el tratamiento, se debe completar el diagnóstico, no jóvenes. El único que tenemos como indicación absoluta de solucionar es hemoglobina, solo en el caso de cirugías programadas. Una cirugía programada significa que no va a afectar la sobrevida, la calidad de vida de mi paciente, que yo me espere un mes o unos días para mejorar esa situación. Porque la hemoglobina sí es un excelente predictor de que mi paciente vaya mejor en la cirugía y sobre todo, si yo sé que es una cirugía donde mi paciente va a sangrar, tengo que tener un valor que le dé margen para que sangre lo que le corresponde y no necesites transfundir. Pero, en todo caso, no es obligatorio tampoco, porque he dicho solamente si la cirugía es electiva. Si estás en emergencia, lo entras a sala y pides un paquete globular. Así de simple. ¿Listo? Entonces, por eso muchas áreas quirúrgicas dicen no se necesita exámenes, punto, se acabó. Porque la clínica más, eso también es válido. Nosotros sugerimos que se aprendan el perfil, porque la mayor parte de nuestra parte quirúrgica lo exige. Muchas veces ha pasado que el paciente está en la puerta de sala y te dicen, ¿dónde está tal cosa? No está, no entra en sala. ¿Listo? Entonces, aquí es muy importante ver cómo es el área. Pero ¿por qué hacemos esto, jóvenes? Por la mortalidad asociada. O sea, toda cirugía, aunque sea electiva, de emergencia, en cualquier persona, aunque esté completamente sanita y sea joven, tienes un 8% de riesgo. Ese 8% global, obviamente, está distribuido de acuerdo a edad, ASA y cosas de esas, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, si la cirugía no se necesita, pues no se puede utilizar. Esa ya es una circunstancia que tenemos que evaluar, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos la parte de emergencia y aquí estamos hablando de emergencias tipo, como por ejemplo, apendicitis, y nuestro caso clínico de cirugía es un paciente con hipertrofia benigna de próstata o ya tenía cáncer. Hipertrofia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, muy bien, vamos a tener que no se necesita dar tratamiento a todo. Y uno de los grandes problemas del perfil quirúrgico y su mayor detractor es el hecho de que demora cirugías que son importantes. Y por lo tanto, como no va a cambiar la probabilidad de resultado, era mejor no hacerle el examen, ¿no es cierto? Y luego tenemos que tener en cuenta la coagulación. Todos los pacientes en cirugía van a sangrar, unos más que otros de acuerdo al procedimiento. Y por eso hay que tener en cuenta que aspirina, ácido acetilsalicílico, que es lo que dice ahí, no se suspende. Si tu paciente llega a emergencia y hay que operarlo de apendicitis, pues la operas, ya está. Salvo que tenga cirugías de altísimo riesgo. La cirugía cráneo tiene sangrado, no es una cosa grave, o sea, no va a ser como la necesaria que salpica por todo lado, pero cada sangrado hace daño en el cerebro. Entonces, entre más sangra, más riesgo de que haya una parte del cerebro que se lastime. Entonces, eso es de cada. Lo mismo va a suceder con cámara posterior, la parte de la retina. Cuando sangra, cada gotita que cae es un pedazo de retina que se pierde, con posibilidad de que sea permanente. Entonces, si lo vas a operar para que pierda pedazos de retina, pues las cosas no van bien, ¿cierto? Por eso tienen que tener en cuenta cuál es la circunstancia. En estos casos sí hay que suspender aspirina. ¿Por qué? Porque hay riesgo para el paciente. Los demás no, entras a sala y ya está. En el caso de warfarina, que es una sustancia que no se está utilizando, que se está disminuyendo poco a poco, pero todavía se utiliza porque es realmente útil, hay que suspenderla 5 días antes para que se recuperen los factores dependientes de vitamina K y se inician 48 horas después de ¿no? Los otros medicamentos ya se ve de acuerdo al caso. Entonces, ¿cuál es nuestro laboratorio de rutina? ¿En qué hay que aprender? En el caso del hemograma, hay que tener en cuenta que lo más importante es la concentración de hemoglobina. Si es que el paciente está en anemia, hay que ver de mejorar ese nivel antes de la cirugía. Como decir, si es que ya sabes que va a sangrar con nuestro pacientito de hipertrofia benigna de próstata, pues ese paciente por lo menos te va a bajar 4 puntos de hemoglobina. ¿Dónde está el problema? En que lo haga rápidamente. Porque ustedes van a ver que el paciente entra, digamos, con 15 y viene con 10 y todo el mundo tan tranquilo. ¿Qué es lo que sucede? Sobre todo la versión transuretral, se espera sangrado de varios días, pero en pequeña cantidad, de tal forma que el paciente no se va a ver afectado. Pero si tú me dices, entró a sala con 15 y hoy día, que es el control postoperatorio, tiene 10, ahí estamos sin problemas.
elevado a esto está la consideración de grupo sanguíneo y RH. Esto es muy importante. En primer lugar, ¿por qué? Porque tienes ya los valores en caso vayas a necesitar una transfusión. Pero si es que sabes que va a sangrar y tienes una alta probabilidad de que necesite transfusión, mandas a compatibilizar las unidades. Hay varias cirugías que deben entrar por lo menos con 2 unidades compatibilizadas. Eso lo vamos a ver. ¿Por qué hablamos de unidades en general? Porque son muchos los componentes que tú me puedes pedir. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, estas unidades que tú me pides se quedan reservadas. Generalmente se quedan reservadas al alta del paciente, porque estamos hablando de cirugías muy complicadas. Lo operas 2, 3 días y es casa. ¿Por qué no se quita? Porque, ¿qué tal si sangre en el postoperatorio? ¿No es cierto? Entonces ya tienes la unidad compatibilizada, la tienes que agarrar y poner. Si es que tu paciente sale de alta o ya han pasado los 5 días, la unidad entra de nuevo a la rotación para una nueva compatibilidad. ¿Listo? Entonces eso tienen que saber, porque a veces te dicen que suba la unidad. ¿Cuál unidad? Tenía que tener la unidad ya compatibilizada. Jóvenes, jamás se va a poner una unidad sin compatibilizar. ¿Listo? Eso es tiempo. ¿Entendido? No existe esa versión. ¿Sí? Lo que existe es que le damos prioridad a la unidad y hagamos el mínimo de exámenes para que esa unidad pase. Es mucho más rápido que esperar el tratamiento normal, pero unidad sin compatibilizar no existe. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante nuestro valor de hemoglobina. En el caso de los leucocitos, vamos a ver la posibilidad de infección. Nuestro ejemplo en ese caso de cirugía de emergencia es apendicitis. Como ustedes saben, la apendicitis se opera en las primeras 48 horas. Después de las 48 horas ya las cosas van mal. Entonces tienes que decidir si entra hoy o entra mañana, pero de ahí no pasa. En el caso de las plaquetas, son el fundamento de la hemostasia, como vamos a ver en un momento, para evaluar. Nuestro perfil de coagulación mínimo es TP y TPTA. TPTA, visto que lo ponemos indistintamente, es exactamente lo mismo. No pasa nada con que le quites la A. No se va a mojar, ¿listo? Entonces, estos son los 2 mínimos, pero podemos poner más. Hemos dado hincapié al tiempo de sangría porque hemos dicho que es la prueba funcional. Es la forma en que sabes si la plaqueta trabaja. Si tienes una plaqueta y no trabaja, el paciente te va a decir, te sacaron la muela y sangró 3 días. Ah, ya. ¿Qué tengo que pedir? Tiempo de sangría. ¿Todos lo necesitan? No. Tiempo de sangría es una prueba que demora un poco más y no está dentro del panel básico para todos, pero sí se hace indispensable cuando estás sospechando que esa plaqueta no trabaja. Cuando se pasan de exquisitos y dicen, a todos les vamos a hacer tiempo de sangría, están demorando las cirugías de los pacientes, porque la probabilidad de que tus plaquetas no trabajen son bien bajitas. ¿Listo? En el caso de función renal, creatinina y urea son indispensables porque los pacientes con insuficiencia renal pueden tener necesidad de acomodos. No es que no los vas a operar, sobre todo se toman por el contraste y los anestésicos. Si es que tienes alteraciones de estos dos, no vas a iniciar protocolo de insuficiencia, no. Vas a modificar las dosis de acuerdo a los niveles de creatinina para ambos, porque algunos de los contrastes se van a utilizar intraoperatoriamente también y entonces tienes que ya tener eso listo para que el paciente cumpla con su cirugía sin que se vea perjudicado. En el caso de glucosa, todos los pacientes tienen que tener glucosa en ayunas, pero en el caso particular del paciente con diabetes mellitus debe tener una glucosa en ayunas del día de la cirugía, porque hay que manejar bien la glucosa de forma más estricta en un caso de cualquier cirugía. En el caso de las infecciones, vamos a buscar todas aquellas que no se notan, que muchas veces las hemos encontrado del paciente ni idea. Ya habíamos hablado de cuáles son los diagnósticos para hepatitis B y hepatitis C, entonces ya no. VIH tiene su capítulo en la tercera fase, entonces ya nos toca sífilis. Si se acuerdan, jóvenes, que les dije en los teóricos prácticos, ¿cuáles son las 3 cosas que hay que responder cuando te digan diagnóstico diferencial? Primero, tuberculosis. Muy bien. Luego, sífilis. Por último, muy bien. Pero jóvenes, eso se dice después del tercer diagnóstico diferencial. Ya bueno, aunque sea 2, el que tiene tu paciente y el diagnóstico más parecido, y de ahí ya comienzan con los otros y así alcanzan para los 5 que han es sencillo. Entonces, sífilis puede ser dramáticamente en la versión de los clínicos, es la gran simuladora. Si cualquier cosa puede ser atacada por sífilis, lo mismo que por tuberculosis. ¿Entendido? Entonces, recuerden para su teórico práctico. En caso de emergencia, diga tuberculosis, sífilis, sí, pero lleve la cuenta y no repitan, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ya
Ya hemos hablado del grupo sanguinifactor y lo vamos a tocar a profundidad en la próxima clase. Los reactantes de fase aguda tienen la particularidad de que se van a modificar de acuerdo a la inflamación. Obviamente, el que es de fase aguda y el más frecuentemente utilizado es la PCR. Este es el que vamos a utilizar en el caso de apendicitis. Si todo me dice que va para inflamación o infección, lo entro. Pero ya eso. Y en la velocidad de sedimentación globular va a tomar un poquito más de tiempo. Tarda por lo menos 6 días de iniciada la inflamación para comenzar a elevarse y va a estar por mucho más tiempo elevada. Entonces, esta de aquí es más para casos crónicos. Luego, entonces, normalmente no pedimos velocidad de sedimentación globular en el perfil tradicional, ¿no es cierto? Solamente para pacientes que tienen cuadros inflamatorios crónicos y que se pueden descompensar por la cirugía. Uno de ellos es Crohn, por ejemplo. En el caso de la evaluación de compensación de pH, vamos a tener AGA y electrolitos que tienen su propio capítulo en otro momento. En diabetes mellitus, sí necesito saber si mi paciente está bien controlado. ¿Se recuerdan que hemos aprendido en hemoglobina glicosilar? Que nos está diciendo los 3 últimos meses, ¿para qué? Para ver cómo va a cicatrizar ese tema. Entre mejor es el control del paciente, mejor cicatrización tengo. Jóvenes, toda cirugía tiene que tener descarte de embarazos en la edad fértil, ¿no es cierto? Aunque sea una dama jovencita, hay que pedir autorización a los padres y más o menos vamos hasta los 45. No te van a entrar una paciente de sala, aunque, sobre todo si es que le parece un apéndice, si es que no tiene descarte de embarazo. Porque acuérdense que hemos aprendido 2 patologías asociadas al ciclo femenino que se confunden frecuentemente con apendicitis. ¿Cuáles son? ¿Cómo está su alemán? ¿Cómo se llamaba? Primero es el ciclo de Mittelschmerz, el síndrome de Mittelschmerz, que es la mitad del ciclo. La paciente ovula, incluso le tocó del lado derecho sangre y igualito una apendicitis. Es algo que no tiene PCR, pero puede ser que la entre confundiéndose. Y la otra es un ectópico, ¿no es cierto? Entonces, por eso tienes que tener la evaluación de embarazo. Eso es lo que nos toca la próxima semana. Sí, entonces, después hablaremos de banco de sangre, en otro día. Muy bien, entonces, en banco de sangre hemos dicho que las compatibilidades se pueden realizar con anticipación y se van a guardar, no pasa nada, están en el refrigerador. Hay algunas de estas que sí se van a descartar, pero en general, si se quieren asegurar, no pasa nada. Eso sí tenemos que saber con cuánto tiempo tienes que pedir. Hay algunas que puedes pedir con mucha anticipación y otras que tienes que pedir el rato que se van a usar. Entonces, ahí hay que ver de qué cosa estamos hablando y lo vamos a ver en el otro. Y en el caso de cirrosis, vamos a tener alteraciones de varias áreas y por lo tanto, el perfil hepático completo para el seguimiento y ubicar cuáles son los riesgos. El paciente no se va a dejar manejar por eso, porque ya sabemos que es un problema, pero te va a permitir un mejor manejo y disminuir las complicaciones. Entonces, ahora cuando hablamos de neutrofila tenemos que tener en cuenta el desarrollo que les había contado de la médula ósea, ¿cierto? Comienza en este lado con el blasto y luego va avanzando paso a paso. Tenemos que recordar de los neutrófilos que ellos maduran continuamente. Más o menos la producción tarda entre 7 y 14 días, pero es continua. Tu médula ósea siempre va a estar produciendo neutrófilos. Los neutrófilos que han madurado se van a quedar pegados en la pared. Y hay algo que se llama desplazamiento. Uno de los métodos más frecuentes es corticoide. El corticoide saca a los neutrófilos. Sea que han salido de forma normal o acelerada, estos solamente van a vivir 6 horas como mínimo y 10 como más. Ustedes dicen, ¿cómo va a ser eso? Tienes 2 opciones. Que se haya encontrado con cualquier agente extraño y haya decidido fagocitarlo y morir, o que haya ido hacia los tejidos. Entonces, el recambio de neutrófilos es bien rápido. Y por lo tanto, este cambio en la cantidad de neutrófilos se va a notar rápidamente. Tenemos que tener en cuenta de que para el conteo global de leucocitos vamos a trabajar con 10.000. Si tienes 10.000 es más probable que sea una inflamación. ¿De qué, doctor? Puede ser hasta el día de la regla. Pero si tienes más de 25.000, ahí sí ya no. Si tienes más de 25.000, lo más en leucocitos totales, lo más probable es que esté iniciándose una infección y por lo tanto hay que tener atención. Por eso cuando vienen y dicen, tiene 12.000, es probable que no sea una infección todavía. Entonces, para la cuestión de la desviación izquierda, es una cuestión bastante indeterminada. ¿Por qué se llama desviación izquierda? ¿Se acuerdan del dibujito? ¿No es cierto? Aquí está el blasto y para allá, hacia su derecha, está el maduro. ¿No es cierto? Entonces, como comienzan a aparecer
promielocitos, o sea, si la división izquierda es realmente fuerte, van a aparecer inclusive formas más inmaduras. Y por eso le pusieron izquierda. Es en serio, no es chiste, ¿cierto? Comienzan a aparecer las formas que están más a la izquierda del dibujito y se dice qué cosa, de que están saliendo cada vez más rápido. ¿Por qué? Estás acortando el tiempo que se tardan en ser liberados naturalmente y por lo tanto están saliendo inmaduros. Ahora, no para todos los seres humanos existe la desviación izquierda y normalmente nosotros trabajamos con abastonados de más de 4%, o sea, hasta 4 está rascado. O sea, ustedes a veces dicen, tiene 4% de abastonados, está justo en la zona del... Está bien, dice que la desviación izquierda no existe, está bien también, porque ese es otro criterio. Esta no es absoluta, ¿no? Sí es verdad que las formas inmaduras van a salir en casos de infección y a mayor cantidad de formas inmaduras, peor. Si es que tienes 10% de abastonados, lo más probable es que el paciente esté entrando en sepsis. O sea, ya te pasaste la infección, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estas circunstancias y estos no se los va a aprender, pero sí es importante que lo sepan. Los bastones y los promielocitos pueden aparecer por exceso de trabajo de la mente. Y siempre tenemos que tener en cuenta que aunque sean bastones, son neutrófilos funcionantes. Por lo tanto, el recuento total de neutrófilos son los que están como neutrófilos segmentados y los que son abastonados. En el caso de las formas más inmaduras ya no los contamos. Porque a veces dicen, no, tiene neutropenia. No, lo que tiene es los bastones elevados. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Porque es diferente. Vamos con la hemostasia. La hemostasia pasa por 3 pasos. Paso número 1, los vasos se contraen. Esta forma de aquí no tiene muchas formas de valor, así que la dejamos. El segundo está toda la historia de la coagulación que ahorita vamos a ver. Y por último está la degradación. Esta situación es una situación permanente. Ustedes están utilizando los elementos de coagulación en todo momento, sobre todo cuando se estrellan con algo, generalmente en la esquina de la mesa, ¿no es cierto? Y gritan, dicen, au, y entonces se ha producido un degrado interno. Y tenemos que recordar que ya hemos evaluado cómo es que el coágulo se va degradando mediante el dímero D. Siempre vamos a producir dímero D, pero son cantidades muy pequeñas. Entonces, en este caso, no lo evaluamos como parte de la hemostasia de la cirugía. La que nos interesa es la parte media de la coagulación. Como les había dicho, las funciones de la plaqueta deben seguirse en orden y tienen que estar funcionando para que puedan generar realmente el coágulo. Estas de aquí, en algunos casos, no van a poder formar el coágulo y ahí es donde el tiempo de sangría se vuelve importante. Generalmente solo les hacemos aprender el nivel superior, 3 minutos. Esto lo debe tardar en formarse un coágulo de forma normal. No existe una versión donde se acorte el tiempo de sangría. No vamos a tener que decir, si se acorta el tiempo de sangría, pues no, normalmente es que se ha alargado. Tienen que recordar eso. Y este de aquí es pues haciendo el cortecito, esperando que solito todavía lo pastillas. No sé cómo lo va a sacar. Igual como se hace normalmente después de utilizar. Claro, se sacan el coágulo y a ver si sigue sangrando. Sí, sigue sangrando. Entonces, esta de aquí es lo mismo, sino que no es obligatorio para todos. Es muy raro que las aplicaciones funcionen jóvenes. Claro, están demorando cirugías de forma que no existe, que no debería ser. ¿Por qué les digo eso? Si usted no tiene tiempo de sangría, el tiempo de sangría está en el sistema, tiene que estar registrado, si no el paciente no entra a salir. Entonces, todo lo que pidas queda registrado, y a veces registran mal, unas cosas súper raras. ¿Qué has pedido esto? No, yo estaba tratando de pedir. Y entonces ahí es donde vienen los problemas, ¿cierto? Porque ya está en el sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien, vamos con la hemostasia secundaria que nos hace muy felices, ¿cierto? El objetivo de todo esto es formar fibrina. ¿De dónde viene la fibrina? Del fibrinógeno. Entonces, normalmente no usamos fibrinógeno. El hecho de que falte fibrinógeno es una cosa muy rara. Pues por eso de frente decimos, se forma fibrina, todo bien. Y sobre todo porque esto es funcional. O sea, puedes tener poquito fibrinógeno, pero alcanza para formar coágulo. ¿Cierto? Entonces, no necesariamente se toma el total, sino eso ya son perfiles profundos de coagulación. Para poder iniciar la vía común, vamos a necesitar del factor 10. Entonces, en inglés inventaron una mnemotecnia, ¿cierto? Que es cómo se forma una enzima, lo que corta más asa. Entonces, ¿cómo se llama la enzima que activa el factor 10? Tenaza. No se llama así, jóvenes, esto es mnemotecnia. Ha pegado muy bien, e inclusive en algunos resúmenes en español dice la tenaza. ¿Cuál tenaza? Es una mnemotecnia que se ha quedado grabada, pero es jerga. O sea, si hablamos jerga, pero esto ya es jerga más allá. Entonces tengan
Cuidado, ¿no? Estamos hablando de, o sea, hay que tener límites, ¿sí? Por favor, como estudiante. No van a decirle eso al doctor en el día del examen teórico práctico, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tenemos que tener en cuenta que la vía extrínseca, al decirle tenaza, se le dice tenaza explosiva para decir que se agota muy rápido. ¿Alguien se va a quejar de que ya no se dice vía extrínseca y vía intrínseca? Se acabo de ver que no está. ¿Te vas a quejar, Ronald? No. Pero bueno, ya no se llaman así vía extrínseca ni vía intrínseca. Se ha cambiado la organización de la coagulación. Pero ¿por qué no lo hemos cambiado en el laboratorio, jóvenes? Porque este modelo es excelente para que ustedes aprendan para qué sirve el TP y el TPT o TPTH. ¿Listo? Queda divino didácticamente. ¿Listo? Pero hay que entender que no es tan parametrado como se lo estoy contando, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta de aquí va a ser muy rápida. No necesitan saber el tiempo real, porque ¿qué es lo que nos interesa? El INR. El INR sí lo tienen que saber. Al ser porcentual, ¿cuál es el ideal? 1, ¿no es cierto? Y más menos 20%, 0.8 a 1.2. Nos andamos peleando por el 1.3. Hay gente que dice, no, pues, ¿por qué 1.2? ¿Por qué no 1.3? Pero este INR es muy importante porque es muy fácil comparar los INRs. ¿Listo? Luego tenemos la tenaza intrínseca que se refiere a la vía intrínseca, y esta sí se demora la vida. En la mayor parte te da hasta 45 segundos para que recién lo consideres patológico. O sea, es lentita. Entonces, pues es una tenaza explosiva y una tenaza lenta. Pero revisemos un poquito más, ¿cierto? Hemos dicho de que la vía extrínseca se va a fundamentar en el factor 7. Este se lo tienen que acordar. ¿Por qué? El factor 7 recambia muy rápido. Se usa, se gasta, regresa. Se usa, se gasta, regresa. Es el que se va utilizando en cada uno de los traumatismos que se realizan. Y entonces por eso es bastante rápido. En cambio, en la vía intrínseca hay muchas más factores. Cualquier cosa que tiene carga negativa. Entonces, esta de aquí se la piensa un rato y dice, a ver, ¿está sangrando de verdad? Será una cosa extraña. Entonces, mientras va pensando, va a demorarse, ¿cierto? Pero tenemos que recordar que cual sea la vía que se tenga, tenemos la activación del factor 10. El factor 10, el XA o 10 activado, es muy importante porque ese es el eje de los anticuerpos nuevos para anticoagulación. Sí, por eso les digo, la warfarina queda poquito, pero todavía pasa que tenemos problemas de sobrecoagulación por warfarina. Ese es el otro caso, ¿cierto? Sí, todavía pasa. Pero ya se está cambiando a los anticuerpos y los anticuerpos todavía tienen XA. No me ha perdido los dos, todavía no. Pero, ¿qué más tenemos que saber de la tenaza intrínseca? Que es muy importante recordar al factor 8 y al factor 9 por las hemofilias, ¿no es cierto? Entonces, luego estos de aquí van a pasar al tiempo de trombina y, por último, a la formación de fibrina. Este es el perfil básico de coagulación. Tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada es el perfil básico quirúrgico, esos dos. Luego tenemos el tiempo de trombina que ve la vía final común. La vía final común no va a tener muchas alteraciones y obviamente una de ellas es la hipofibrinogenemia. Entonces ahí se amplía y el número D es para evaluar la ruptura del coágulo. Entonces este es el perfil básico. ¿Por qué digo que es básico? Porque cuando ya estamos hablando no de prequirúrgico, sino de un paciente que está sospechando de una alteración de la coagulación, tienes que primero interpretar estos 5 y luego pedir los adicionales, que por ejemplo son para el coagulante lúpico, para veneno de ofidio y síndrome antifosfolipídico. Un ejemplo de ofidio, cualquier serpiente, ¿cierto? Entonces, el TP, ¿qué es lo que va a hacer? Utilizar sangre anticoagulada y le va a echar parte de los componentes de la vía extrínseca y ver cuánto tarda en producirse el coágulo. ¿Por qué tiene que ser sangre anticoagulada? Jóvenes, la botellita, el frasquito de tapa celeste es para perfil de coagulación. Si no has pedido en botellita celeste como citrato, como el coagulante, no se puede hacer las pruebas. Porque a veces ustedes van en total desesperación y dicen, no pedí el TP ni el TPT y no va a entrar sale el paciente. Entonces, no me pueden hacer el examen, no te puedo hacer el examen. ¿Por qué? Porque si no es con citrato no funciona. Pero lo que sí es cierto es que los dos, TP y TPT, y por eso no se pide nada extra,
tomado tu borde, vas a tardar 1 hora en obtener el resultado del perfil básico de coagulación. Eso es para que no se metan en problemas, por favor. Porque si varias veces ha pasado, lo sacan de sal. Entonces, para que lo solucionen, apenas llegan a las 6 de la mañana, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos viendo la vía extrínseca, como les dije, estamos haciendo el control de warfarin. Jóvenes, el INR es un índice que es bastante interesante, porque el PT normal no existe, depende del lote. Entonces, cada laboratorio utiliza de acuerdo al lote. Y el ICI es un estándar que también depende del lote, porque esto no es completamente sintético, esto se extrae de seres humanos. Entonces, de esta forma, hemos normalizado el examen, de tal forma que tú me traes un INR de la China y lo podemos comparar con uno que se haya hecho en el estudio. Esto es muy importante para el INR, entonces normalmente del INR no se desconfía. ¿Por qué? Por la normalización que se ha realizado. ¿Entendido? Yo creo que los únicos de los que no desconfiamos, entonces es válido. Luego tenemos el tiempo parcial de troponina y aquí estamos viendo que las sustancias intermedias de la vía larga que se demora el pedir, un montón de cosas, se vean alargadas. Entonces, aquí estamos, ya hemos visto, ¿cierto? La vía intrínseca y también va a ayudar con la vía final de la coagulación. Entonces, ¿cuándo se alarga? Pues muy bien. Lo más frecuente para protonina es que le estemos dando warfarina. Doctora, ¿por qué todavía enseñan eso si usted misma está diciendo de que se está cambiando? Hola, ¿cuáles son ustedes? Soy Yair, que tenía que realizar. Ay, necesitas una barquita, ¿no es cierto? Para ponerte. No te molesta que hable, ¿no? Bueno. O si quieres ponerte en un ladito más al costado para que no sufras conmigo dando vueltas. ¿Y les quítale por acá? ¿Tú eres la otra niña? Necesitamos una banquita para el lado, ¿cierto? A ver, este es mío. Las dos sillitas las mueven para este ladito, el lapicerito. Muy bien. Normales. Ah, ya. O sea, ¿por qué no se echa el cuento de la warfarina si usted mismo está diciendo que ya no se usa? Jóvenes, la warfarina pertenece a los humanínicos. Los humanínicos son una causa frecuente de intoxicación autolesiva en emergencia. ¿Qué les estoy diciendo? Muchísimas gracias. De los dos lados, por favor. Que si les llega a emergencia un pacientito que se ha tomado veneno para rata, se ha tomado un humanínico. Jóvenes, la warfarina es una versión elegante y modificada de los humanínicos. La acción de los humanínicos normales es muy grande, por eso se comenzó a utilizar como veneno. Cuando lograron purificarla y hacerla menos fuerte, fue recién que apareció la warfarina. Como les digo, siempre aprovechamos todo lo que hay. ¿Listo? Y si se sirve, se usa. Pero cuando se encuentren con un paciente en emergencia, ¿qué les puede pasar? De que el pacientito está en riesgo de sangrar. Por eso le preguntamos a qué cosa fue lo que encontraron, qué fue lo que tomó, para poder tomar acción. ¿Entendido? Entonces, aquí que vendrían a estar los humanínicos en general. La warfarina viene aquí porque esta es clínica, pero tenemos que pensar en el veneno para ratitas. Y luego está la deficiencia de vitamina K. A ver, jóvenes, ¿dónde han visto la propaganda que diga tome vitamina K? ¿No? ¿Qué propaganda miran ustedes entonces? Actualmente se ha puesto de moda decir que la vitamina K3 es mejor que la vitamina K. Para eso tienen flora. Pero sí tenemos que tener en cuenta su crash de antibiótico que han desarrollado hasta este año. ¿Cuál es su crash de antibiótico de este año? No, las son desde la vez pasada. Ese es su crash de, ¿cómo se dice en criminología? ¿Cuál es su crash actual? Vancomicina, ¿cierto? Una relación tóxica llena de red flags. Y uno de mis trabajos este año es hacer que superen el crash a vancomicina. Jóvenes, la vancomicina es tan agresiva que va a eliminar la flora y en estos pacientes sí puede aparecer acá. O sea, encima de que lo tienes con una infección severa, resistente a un montón de cosas, ahora va a tener tendencia al sangrado con deficiencia de vitamina K. ¿Entendido? Obviamente esto no es tan frecuente, pero hay que estar atentos, sobre todo con terapias de amplio espectro o con antibióticos prolongados. ¿Listo? Muy bien, esos son los dos más frecuentes. De este lado, el tiempo parcial de tromboplastina activada va a estar incrementado en las heparinas fraccionadas y de bajo peso molecular. ¿Por qué de frente enoxaparina? No nos pagan jóvenes. Es porque es la que se utiliza con mayor frecuencia de ánfora, pero la heparina no recibe control. No, mentira.
molecular tienen un rango de seguridad bastante amplio y no es indispensable realizar un control continuo de formulación. Pero, en caso de que se pase la dosis, la forma de identificar que están sobreanticoagulados es con TPT. ¿Listo? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? Cuando tu paciente se va de viaje y se va con su caja de heparininas, y como dice, cada que se suba a un avión se pone uno, se sube a 3 aviones de ida y se sube a 3 aviones de vuelta y no sabe, como no sabe en qué horario está, si se pone en la mañana o en la tarde o a las 6 de la mañana de Perú o a la del otro lado, dice, ¿sabes qué? Yo fui con mi caja llena y se me ha acabado. Creo que me he puesto muchas. Sí, puede ser. Entonces hay que tener en cuenta que esas cosas pasan. Entonces, ¿cómo sé si es que las heparinas de bajo peso molecular están en exceso? Le hago un control de TPT y veo cómo va. La segunda es los inhibidores directos, que son los nuevos anticoagulantes. Como les había dicho, los inhibidores directos de 10A son anticuerpos específicos y hay otros de trombina, pero todavía no están muy utilizados, pero hay que tener en cuenta. ¿Listo? Si yo tengo los dos afectados, ahí sí, la primera causa, enfermedad hepática. Y la siguiente, coagulación intravascular diseminada, que generalmente va después de la infección septic. ¿Listo? Entonces, en estos dos hay que tener mucho cuidado. Luego vienen unas cositas un poco más sospechosas. En el caso del tiempo de protrombina, decimos deficiencia de factores, ¿cierto? Desnutrición, deficiencia de vitamina K, hepatopatía, que puede ser también. Pero este de aquí es importante. Los anticuerpos antifosfolípidos van a ser causantes de abortos a repetición. De hecho, estos de aquí suelen ser muy importantes en obstetricia porque suelen haber pacientitas que tienen varios abortos. Generalmente después del tercer aborto, antes, realmente no serán anticuerpos antifosfolípicos, pero ahora se hace antes, ¿no es cierto? Si el paciente ha tenido un aborto espontáneo, es posible que sea un problema de anticuerpos antifosfolípicos. Aquí hay que pedir pruebas especiales, que ya no vienen al caso, ¿listo? Pero luego está la enfermedad de von Willebrand, que es bien rara, porque todo lo que yo les he contado tiene que ver con vale con proteínas. En cambio, von Willebrand se sintetiza en el hotel. Entonces, por eso es un poco más difícil de diagnosticar, pero siempre va a comenzar con el TPT a incrementar. Las hemofilias A, factor 8 y hemofilia B, factor 9. Actualmente la hemofilia no es tan famosa. ¿Por qué? Factor 8 y 9 vienen a pasar. Entonces, se inyecta a los pacientes, va muy bien, casi no tienen alteraciones, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el anticoagulante. El anticoagulante médico también es bien complicado y ahí hay que hacer una prueba de mezcla y hacer reconocer si es que hay factores semejantes a veneno de serpiente y cosas así. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que cuando tu paciente se ha metido a la selva, porque piensan que la selva es maravillosa, hermosa, preciosa y es para pasear, se lo puede haber mordido una serpiente. Tenemos esos montones y ¿por qué se complicaría? Una de las complicaciones que puede tener es que comience a sangrar porque ha habido incremento de ¿entendido? Sí, sí, correcto. Personas que se van persiguiendo animalitos por la Amazonía no son tan preocupadas. Luego, como estamos viendo, el fibrinógeno y el tiempo de trombina van relacionados, ¿cierto? Ya les he dicho, tiene que haber fibrinógeno muy bajito para que dé problemas. Generalmente, con que hagas el TT, el tiempo de trombina, vas a demostrar que se está produciendo fibrina y que todo está yendo bien. Por eso se evalúan juntos y por eso el TT no es básico del perfil de coagulación, ¿cierto? Del prequirúrgico, es solamente cuando ya estás pensando que tienes alguna alteración. Y entonces, el fibrinógeno sobre todo se va a sintetizar en el hígado y es una forma de saber si es suficiente, pero estamos hablando de algo que es un poquito menos sí. Trabajamos con RPR, que tenemos que saber que estas manchitas negras son carbón y que tenemos cardiolipina. Cardiolipina que es un fosfolípido de mitocondria. Jóvenes, ¿por qué vamos a estar exhibiendo los fosfolípidos de mitocondria? Es muy descarado, porque las células se están muriendo. RPR es la forma en la cual vamos a hacer el diagnóstico de sífilis. Pero ¿por qué se hace? Porque uno no se da cuenta. La sífilis no duele y se pareciera que se cura sola. Entonces hay pacientes que nunca se dieron cuenta de que se habían infectado y por eso pueden estar mucho tiempo con infección. O inclusive te dicen, pero a mí me dio sífilis y recibí tratamiento. Sí, pero se puede volver a contagiar. ¿Listo? La sífilis no genera
y suele pasar que es muy frecuente de que simplemente la diagnostiquemos cuando está en un prequirúrgico. Aquí hay que tener cuidado con las diluciones, porque para que sea sífilis son más de 8 diluciones. Es muy frecuente que aparezca la positivo a 2 diluciones para personas abuelitas y gestantes. ¿Qué hacemos en este caso? Nada, porque una persona está exigiendo cardiolipinas por abuelito porque está abuelito. Y la gestante está exigiendo cardiolipinas. ¿Por qué? Porque es parte del recambio celular del bebé que está creciendo, ¿cierto? Entonces en ellos es fisiológico. Por eso, ¿qué debemos hacer en este caso? Verificar que si hay un RPR reactivo, se hayan realizado las diluciones hasta 1/16 o 16 diluciones. Si se ha realizado eso, el examen es confiable. ¿Cómo averiguas eso?